¿Qué tal? ¿Cómo le va, senadora? Y Jorge Gandini, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos. Igualmente para nosotros. Lo que decía Viviana Ruggiero, estos datos que se conocieron hace algunas horas vinculados a la evaluación del gobierno en términos generales, un 62% de evaluación general positiva. ¿Lo valora así, Carolina? Sí, yo creo que hay dos aspectos, ¿no? Por un lado tenemos, primero, antes de empezar, ¿sabes qué me gustaría? Si tenés a bien, un mensaje de solidaridad para las víctimas, ¿verdad? Para los familiares de las víctimas, para los amigos de lo que fue el día de ayer, que fue terrible. Mi mayor solidaridad y respeto y apoyo a las instituciones para que esto se aclare. Estamos en un momento de duelo nacional y me parece que correspondía a este mensaje. Y ahora voy a la pregunta. Está muy bien, pero si me permite, además, a propósito de eso, efectivamente teníamos previsto porque son 3 meses que nos toman con un duelo nacional, como lo acaba de decir la senadora Cose, y con una emergencia sanitaria. Aún así, la máquina continúa funcionando y hay que evaluarla, pero me parece muy pertinente este saludo que nosotros hemos hecho ya desde Telenoche en varias oportunidades. Daniel, 3 servidores públicos, muy jóvenes, que perdieron su vida a mano de la violencia. Fue un fin de semana muy violento, ¿no? Y hoy siguió. Hoy siguió. Es terrible, ¿no? Se suman y se suman. Y bueno, en este caso a manos siempre del crimen, ¿no? El tema de la seguridad es uno de los que deberá evaluarse, además, en estos 3 meses de gestión. Ahora sí, senadora Cose. Sí. A mí me parece que el día de ayer fue muy amargo porque además de 3 trabajadores en su lugar de trabajo, un intento de femicidio, un asesinato de unos niños y un suicidio. Fue un día que realmente fue un día negro, ¿verdad? Lo que es lamentable es que algunos actores políticos utilicen esta desgracia humana para tomar réditos políticos. El propio senador ha hecho algunos comentarios que me parecen fuera de lugar. ¿Yo? Lo que más me extraña, es del senador Sanguinetti, expresidente de la República, y que a lo largo de su carrera política se ha, enorgullecido de sus aportes para la paz, que trajera el recuerdo de hechos predictadura, cuando en realidad de lo que se trata es de confiar en las instituciones y llamarse a silencio. Me parece que perdió una oportunidad de llamarse a silencio y me parece que eso no suma a lo que tenemos que lograr, que es consolidar la paz, la democracia y que las instituciones actúen con libertad. Aludió al senador Gandini. Sí. ¿Por qué tema? ¿Por el tuit del senador Gandini? Sí, me parece, pero digamos, me parece que fue fuera de lugar. Y que me parece sobre todo que los senadores, los actores políticos, en momentos de desgracia humana, como lo que fue ayer y se continuó hoy, lo que tenemos que hacer es apostar por las instituciones, confiar en la justicia y que las cosas funcionen. Con todo respeto, senadora, creo que fuera de lugar está su comentario. La invitaron a hablar sobre estos 90 días de gobierno y usted aprovecha para ver si le saca un rédito político de un tweet que hice ayer de mañana frente al impacto de esa noticia. Y en ese tweet está muy claro, es notorio, es visible. Establecía mi consternación por el asesinato, ejecución de 3 servidores públicos y decía, es el costo que pagamos por el aumento del crimen organizado y sobre todo por salir a combatirlo. Y no es el episodio, es todo lo que viene pasando en estos 90 días de gobierno, donde han aparecido mucha droga en el país, donde han querido o han atentado contra una dependencia policial, nunca había pasado. Quisieron desembarcar con un lanchón también en la zona del Cerro, en zona militar, y ayer pasó esto. Es lamentable que esto pase, pero tenemos que ponernos las pilas para combatir el crimen organizado. Yo creo que ¿no? las pilas recontrapuestas, porque además ayer fueron al lugar de los hechos el senador Vergara y la senadora Sandra Lasso, como integrantes de comisiones del Senado que abordan estos temas, y creo que lo que hay que hacer es apoyar las instituciones y no, introducir los actores políticos más elementos que en realidad no ayudan a las víctimas ni ayudan a la Pueden empezar votando algunos artículos más de la LUC, ya votaron más de la mitad. No le hace un gran favor a la lucha contra el narcotráfico el aflojar las condiciones del lavado de activos. Ningún favor le hace. No confunda y además no se afloja. No estoy confundida. Vamos a ir sobre el capítulo de la LUC más adelante. Sobre seguridad. Pero vamos a los 90 días. Vamos a los 90 días. ¿Cómo no? A mí me parece que, por un lado, tenemos, primero, que una pandemia no se la deseamos a nadie,
a ningún gobierno y a ningún país, que es una situación de crisis mundial y de crisis nacional, y creo que han habido medidas en lo sanitario que son las correctas, medidas que responden a la inmediatez, y eso es razonable, me parece bien. Felicito al gobierno por apoyarse en un grupo de científicos, ¿verdad? Un grupo de científicos calificados, creo que son más de 40 científicos de todas las ramas. Más de 50, ¿verdad? Matemática, biología, biofísica, en fin, infectología, una cantidad de ramas que están trabajando juntas. Eso me parece muy bien. Entonces veo por ahí algo muy positivo. Creo que no hay que quedarse en la inmediatez. Y me parece que en la parte sanitaria se está empezando a configurar una hoja de ruta en función de apoyarse en los científicos, que me parece muy bien. Sin embargo, veo como una dicotomía, un comportamiento dual, y en el área económica no veo ni hoja de ruta, veo demasiada inmediatez, veo insuficiencia de medidas, y me parece que es necesario tener una hoja de ruta y un plan. ¿Dónde advierte la principal insuficiencia de medidas? Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos más de 200.000 trabajadores en el seguro de paro en un mes y tenemos un aumento de la inflación de más del 10%. De ese aumento de la inflación, más de la mitad corresponden al aumento de precios de productos de alimentación. Casi la mitad corresponde al aumento de tarifas. Debe ser el único país del mundo que en plena pandemia aumentó las tarifas. Entonces, 200.000 trabajadores al seguro de paro, aumento de inflación, aumento de precios, aumento del dólar, aumento de tarifas, baja del poder adquisitivo de las personas. Esas personas están ganando por lo menos 40% menos. Entonces, lo que me parece es que hay que generar, y se han hecho propuestas al respecto. O sea que el mérito, digamos, del abordaje médico es de los científicos, el demérito del gobierno está en la parte económica. No. Lo que yo creo que es un gran acierto haberse apoyado en un grupo de científicos, y creo que el mérito está en tomar resoluciones basadas en evidencia. Landini. Y no tiene arreglo, siempre se le van a poder encontrar defectos a los que se hace. A los 13 días de haber asumido el gobierno, el país advirtió que tenía un liderazgo claro, que tomó decisiones a tiempo, seguras y por suerte afortunadas. Si hubiéramos seguido la opinión del Frente Amplio, hoy no teníamos 200.000, teníamos 500.000 desocupados, porque estaríamos como Argentina, en cuarentena, encerrados. Habrían cerrado más empresas, habríamos perdido más trabajo, tendríamos más problemas económicos. Tuvimos que enfrentar este problema postergando las medidas que íbamos a tomar de gobierno, que ya eran graves. Ya en febrero teníamos 10,5% de desempleo, había subido. Nos habían dejado con 2.800 millones de dólares de déficit fiscal, había que poner esa montaña de plata. Hay que pagar 2.000 millones de dólares de intereses de deuda, que era inmoral en otra época. 3.200 millones de deuda tenemos que pagar este año, entre amortizaciones e intereses. Nos dejaron ese paquete y entró la pandemia. Creo que un liderazgo claro, creíble, confiable de la calle Pou, activo, permanente, siempre presente, poniendo la cara donde fuera, en la televisión o en Rivera, le dio al país eso, la imagen de que tenemos un país bien gobernado, a pesar de las dificultades. La LUC, que la tengo acá, mira, primicia, recién la pasé a buscar, recién salió, impresa, la nueva, lo que vamos a tratar a partir de mañana, es precisamente algo que habíamos prometido en campaña, pero que está pensado para el día después. La LUC no resuelve, o resolviendo los problemas, perdón, la pandemia resolviéndola, no resolvemos los problemas de seguridad, que ya venían, ni los de educación, ni los de transparencia en las empresas públicas y los recursos públicos, ni algunos problemas de salud, ni los educativos, que están muy complicados, yo qué sé. Tiene cosas de fondo que piensan para el día después, además de otras medidas que por supuesto se van tomando. Senadora Cose, sobre la herencia en materia económica que acaba de describir el senador Gandini. No comparto para nada, porque justamente incluso, por ejemplo, el propio ministro de Salud del gobierno actual ha afirmado que una de las fortalezas sobre las cuales se discurre esta pandemia es sobre el sistema de salud que tenemos los uruguayos, que fue reformado en nuestros gobiernos en el 2007, en el 2008, y es reconocido en el mundo. Una de las principales fortalezas de Uruguay en la pandemia es el sistema de salud que teníamos y que no teníamos. Otra de las fortalezas que tenemos es que Uruguay quedó con una fortaleza financiera muy importante, con créditos contingentes concedidos por 2.200 millones de dólares a tasas súper preferenciales, preconcedidos. Otra de las fortalezas que tenemos es
todo el apoyo que se le dio a la Universidad de la República, donde salieron los científicos que ahora están apoyando en esta crisis. Otra de las fortalezas que dejamos a este gobierno es la matriz de seguridad social, que es la que está aguantando a los problemas ahora de desocupación en la pandemia, y por supuesto la matriz de telecomunicaciones, que es la que ha permitido que continúe la educación, que se pueda teletrabajar, que se haga telemedicina. Pero además hay que entender que el Uruguay no empezó con la pandemia, que hay que entender el proceso del que venía Uruguay. Por primera vez en la historia del Uruguay, frente a una debacle sistemática de Brasil y de Argentina, de bajada y de crisis de Brasil y de Argentina desde el 2016 para acá, Uruguay no fue arrastrado en esa crisis. Entonces, por supuesto que Uruguay estaba tensionado por ese entorno, pero Uruguay logró seguir creciendo a un ritmo más lento, pero desacoplarse de esa crisis. Pero entonces, se pone foco en ese déficit, senadora Cosé. Mucho foco en ese déficit del 5%, el déficit fiscal. Pero yo creo que eso hay que atenderlo y es explicable por esto que estoy diciendo, porque venimos verdaderamente, venía Uruguay siendo piloteado para no caer en la vorágine de Brasil y Argentina. Y lo que me parece es que ahora, con la pandemia, todos los países del mundo van a salir con un problema con el déficit. Todos los países del mundo. De hecho, en todo el mundo se está llevando adelante una política que es dejar de lado el déficit y ponete a invertir por parte del Estado para revertir cuestiones que el mercado ya se dieron cuenta, Macron, Merkel, ¿verdad?, los grandes líderes de Europa, que el mercado no resuelve. También se ha señalado que la pandemia y en particular el impacto aquí en Uruguay lo que hizo fue desnudar algunas situaciones de altísima complejidad. Se menciona, por ejemplo, un estudio del Instituto de Economía, un aumento de la pobreza, la precariedad absoluta que había en algunos sectores del empleo. En consecuencia, también, en principio, uno debería asumir que no estaban las cosas como se planteaban en lo previo, senador Gandini. No quiero contestarte esto antes de decir que me asusta eso que acaba de decir Cose, de que algunos países en el mundo dejan de lado el déficit, no le importa combatir el déficit. Bueno, todos. Me imagino si gobernara al frente dónde estábamos parados. Sí, en Europa están planteando esto de manera sistemática. En Europa destinan decenas de miles de millones de dólares. A ver, el gobierno alemán que usted mencionó acaba de destinar 20.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares para comprar el 20% de Lufthansa. Y después se lo va a vender en el 2023. Porque tiene el plata. Estado está empezando a intervenir. Porque tiene mucha plata. Exactamente al revés. Pero Carolina tiene mucha plata. Ustedes nos dejaron con un agujero fenomenal. No, eso no es verdad y usted lo sabe porque usted sabe ¿Cómo no además. lo voy a saber? No, usted sabe que la deuda no se mide en términos. Usted sabe que la deuda, no sé si lo sabe, no se mide en términos absolutos, sino que se mide en función del PBI. 5%, lo quiere, bueno, 5%. No, usted está hablando de otra cosa. En la crisis del 2002 tuvimos el 3,2 el máximo. Hoy tenemos el 5. Está hablando de otra cosa, Gandini, no entiende lo que le estoy diciendo. Estoy hablando de que las deudas se pagan. Y los déficits son más gastos que ingresos. Bueno, y desde el 2014 para acá, ustedes gastan bastante más de lo que nos ingresa. Siempre han planificado. Gandini, para que le quede claro a la audiencia. Claro, sí. Una cosa es el déficit fiscal y otra cosa es la deuda que tiene el país, ¿verdad? Entonces, el déficit se paga con deuda. La deuda que tiene el país se mide en función como porcentaje del Producto Bruto Interno. Entonces, el Uruguay arrancó con una deuda que era de un enorme porcentaje con respecto al Producto Interno y ahora está por debajo del 30%. Por eso Uruguay tiene la salud financiera que tiene y por eso tenía los créditos contingentes aplicados. Ahora, con respecto a la situación de fragilidad, justamente lo que yo estaba explicando y que además era conocida, el Uruguay viene de un proceso de varios años en el cual todo el mundo estaba en recesión, todo el mundo ralentizando el crecimiento, con una guerra comercial entre Estados Unidos y China y con una crisis en la región brutal de decrecimiento y de contracción de Brasil y Argentina durante años. Y en ese proceso, Uruguay, con mucho esfuerzo, logró mantenerse estable y seguir. Y por supuesto que tenía y sigue teniendo desafíos con respecto al mundo del trabajo. Uruguay empezó con una informalidad del 40% en el 2005, y con una cantidad de puestos de trabajo. Los cotizantes pasaron a ser 1.400.000 y en la informalidad pasó a ser del 23-24%. O sea, y esos son estudios que ya están
desde hace tiempo, Sí. era sabido, parece que no lo hubieran leído. Lo que dice el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas es que, presuponiendo que Uruguay baje su Producto Bruto en un 3%, que es lo que se presupone que va a pasar, del 3 al 3,5%, si se mantienen las medidas económicas que está tomando el gobierno y no toma otros, entonces 100.000 personas van a estar por debajo de la línea de pobreza ya. Y hace una estimación de la erogación necesaria por parte del Estado para salvar esa situación. A ver, Gracias. si ese es el razonamiento correcto, no entiendo cómo la gente votó un cambio. Porque tendría que estar todo el mundo feliz y tendría que haber vuelto a votar al Frente Amplio. No es así. La pandemia desnudó que había un montón de cifras que estaban prendidas con alfileres. Apenas se movió un poquito el piso y muchos que no figuraban como pobres nos dimos cuenta que volvieron a hacerlo porque se quedaron sin la asistencia. Creo que ese mundo que se nos describe no es el en el que nosotros vivimos ni podíamos estar previendo vivir. Creo que el Frente Amplio nos condujo hacia un modelo económico no sustentable en sí mismo. No se invirtió en el desarrollo, salvo en algunas pequeñas áreas. Pero el modelo no fue el adecuado, el modelo no fue el acorde. Yo me parece que la teoría está fantástica de lo que deberíamos hacer para no estar donde se dice que vamos a estar. Yo confío en este gobierno, creo que está haciendo las cosas muy bien, está pensando no en la asistencia necesariamente, sino en la consolidación de un modelo que nos permita agarrarnos de aquellas cosas que somos fuertes, como el sector agropecuario, el sector productivo, generar condiciones de competencia y cuando el mundo tenga dificultades, Uruguay está preparado para competir, para aportar, para vender alimentos al mundo. Bien, yo senador, creo que vamos a salir bien. El dato que maneja la ingeniera Cose viene de la academia y refiere precisamente a la inversión que está haciendo el gobierno en términos fiscales y de no mejorar ese comportamiento en el gasto pueden caer 100.000 uruguayos por debajo de la línea de pobreza. Eso es lo que indica el trabajo académico. Para eso lo que tenemos que hacer no es solamente pensar en cómo asistir, tenemos que pensar en cómo hacer para que las empresas no terminen de caer del todo y no despidan a su personal, que eso es lo que estamos ayudando fuerte. Si hay 200.000 personas en el seguro de desempleo es porque todos los meses estamos pagando 200.000 seguros de desempleo y lo hemos reforzado todo lo necesario. Y nadie se quedó sin cobrar su jubilación o su salario el día que lo tiene que cobrar. El Uruguay cumple con sus compromisos. La cadena de pago que se dijo se iba a romper está cumpliéndose en el sector público y en el sector privado. Yo creo que se puede buscar 1000 defectos, pero bastante bien estamos saliendo, ¿eh? Nos están felicitando por todo el mundo. ¿Qué es lo que más teme de este proyecto de ley de urgente consideración? Obviamente no podemos ser tan ambiciosos de suponer que en apenas un debate televisivo pueden describirse todas las inquietudes que tiene el Frente Amplio, todas las bondades que advierte la coalición gobernante. Pero en principio, ¿cuáles son los principales riesgos? Bueno, lo primero que a mí me preocupa es la insensibilidad, porque estamos hablando de que el gobierno es libre de aplicar su programa de gobierno, tiene mayoría parlamentaria, lo puede hacer, dijo que va a mandar una ley de urgente consideración, está en su libertad de hacerlo, ¿verdad? Bien, pero el propio gobierno dice, asumimos y a los pocos días declaramos la emergencia nacional. Entonces, la emergencia nacional de la pandemia ha demostrado que es una emergencia no solo en términos de salud, sino en términos económicos y sociales. Y aún con esa visión, aparece como una cosa como de capricho de que lo voy a hacer igual. Aparece un tema como de insensibilidad, porque ninguno de los temas que están en la ley de urgente consideración responden a la verdadera urgencia. Ninguno de los temas. Entonces, a mí me preocupa la falta de sensibilidad. Ninguno de los temas que está contenido en ese proyecto demanda una urgente consideración. Pueden ser que sean cosas urgentes para conversarlas, para tratar cosas importantes. Son cosas importantes, pero no responden a la urgencia nacional. En el conjunto hay insensibilidad. Yo creo que hay insensibilidad en el tema de no ver la situación en que están miles y miles de compatriotas que no saben si llegan a fin de mes, que se acuestan preocupados porque están ganando un 40% menos o porque se están por quedar sin trabajo, y se presenta una ley de urgente consideración que no tiene nada que sea urgente y que responde a esta altura a un capricho. Entonces, eso para mí me parece grave y me preocupa que la forma, el modus operandi,
sea de prepo. Porque una ley de urgente consideración es una ley que pase lo que pase va a salir. Entonces, insensible, no caprichosa y de prepo. Ahí está. Me parece que no le hace bien a la democracia. Nosotros perdimos en ese debate. Nosotros hicimos este planteo en la primera sesión de Senado y perdimos, porque no somos mayoría. Y pusimos lo mejor de nosotros para mitigar el mayor daño y para tratar de lograr que cosas muy graves salieran de la ley. Se nos dice ahora que es insensible, caprichosa, se nos dijo que era inconstitucional, Es inconstitucional. que era un atropello, que era una ley ómnibus. Resulta que a ese ómnibus se acaba de subir al frente y compró la mitad de los pasajes, votó el 51% de esta ley. No, eso no es verdad. Ahora, 51. No, no es verdad. 248 artículos, los tengo acá, los contamos, de 477. Lo vamos a discutir en el Senado. Eso ¿Cómo da no? el 52% Hacemos la cuenta en juntos, realidad. senador, no se preocupe. 248. Sí, sí, el 51%. O sea que tan mala no es la ley. Pero además le traje acá los temas urgentes que hemos votado, porque esta no es una ley de temas urgentes, es una ley de urgente consideración. Lo que es urgente es el procedimiento. La Constitución regula un mecanismo para que un gobierno pueda presentar una de estas leyes por año y que el Parlamento se la apruebe en 100 días. Ahora, los temas urgentes no pueden esperar 100 días. Nosotros, el de la telemedicina, entró el 24 de marzo y el 25 de marzo estaba aprobado en las dos cámaras. La exoneración de aportes patronales, el Poder Ejecutivo lo mandó el 24 de marzo, ese mismo día lo aprobó por unanimidad el Senado y al otro día la Cámara de Diputados. La creación del Fondo COVID, el 31 de marzo lo presentó el Poder Ejecutivo, el 1 de abril lo votó la Cámara de Senadores y el 2 de abril la de Diputados, y así podría seguir con todas las leyes que se han votado vinculadas a la pandemia. Esos son temas urgentes y se tratan de modo urgente. Estos son temas importantes que tienen que ver con el compromiso que quienes ganamos la elección hicimos con el pueblo que nos votó, hacer cambios. Es lógico que el Frente Amplio sea reaccionario. Es lógico que resista los cambios, pero a nosotros la gente nos votó para hacer cambios. Y aquí hay cambios en seguridad. El Frente Amplio perdió la elección en buena medida por la seguridad. Aquí hay cambios en educación, que estamos abajo de la tabla. Somos los peores de la clase en América Latina. Ocultaron los informes del INED para que no salieran en campaña electoral porque son espantosos. Bueno, acá hay cambios en la gobernanza educativa y los hay en varias otras áreas. Esos son los temas que el país necesita resolver. Ahora nos viene la rendición de cuentas y después el presupuesto. Si nosotros no hacemos esto ahora, queda para después, y después es el año que viene, es mucho tiempo. Bien, justamente el senador se contradice en sus propios argumentos, porque las cosas que son verdaderamente urgentes, como el fondo COVID, como el aporte de los monotributistas, del MIDES, una cantidad de cuestiones urgentes que se nos pidió considerarlas con celeridad, en 48 horas o en 4 horas de estudio, el Parlamento demostró que las sacaba. Por lo tanto, si hay cosas verdaderamente urgentes, es innecesario hacer uso de una excepción constitucional. Esto no es urgente. Entonces, es importante. justamente esa es la parte inconstitucional de la cosa. Y que sea una ley A ver, ómnibus. ¿dónde se basa entonces su teoría de la inconstitucionalidad, Carolina? Bueno, mi teoría se basa en estudios académicos de mucho nivel, por parte del doctor Cajarvilla o por parte del doctor Corseñac. Hay varios académicos que se han expresado, que lo que plantean es que en la Constitución lo que está previsto es que el presidente declara la urgencia, pero no la constituye. La urgencia tiene que ser un hecho objetivo. No es así. Y lo otro es que un principio básico en derecho es que cuando uno no puede, digamos, contravenir dándole la vuelta a algo, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en la Constitución dice que no pueden ir más de 2 leyes de urgente consideración al mismo tiempo. Esta no es una ley, son muchas leyes. ¿Por qué? Entonces, por eso le decimos ley ómnibus. Entonces, es una vueltita para encontrarle para el tema de no poder mandar más de una a la vez. Entonces, por eso es inconstitucional. Miren, pero el tema acá, los oyentes deben tener, todos los oyentes vamos simplemente con un apunte sobre la Constitución. Todos los oyentes deben tener una Constitución por ahí. Miren el artículo 168, dice: el Poder Ejecutivo compete. Y en varios literales de la al H define la ley de urgente consideración. No habla, en un caso de temas urgentes, siempre habla del procedimiento, porque lo que es urgente es la consideración. Da 45 días una Cámara, 30 en la otra, 15 si discrepa, dice cómo. No es que sea urgente. Ahora, son los temas que para un gobierno son importantes, que le dice al Parlamento: no quiero que me duerma este tema, le doy plazo, como es el caso de las leyes de presupuesto. Entonces, me parece que no es verdad, y además, esto lo va a dilucidar, porque el Frente Amplio ha comprometido
declarar, presentarse a la inconstitucionalidad de la ley ante la Suprema Corte. Bueno, veremos. Ahí hablarán los que tienen que hablar. Ahora hablamos los legisladores. Y de esta ley que sale con los votos de todos los partidos, con mucho diálogo, con mucho consenso, con bastante acuerdo, creo que el país se va a beneficiar rápidamente. ¿Y usted advierte lesiones institucionales a través de este procedimiento? Sí, y en su contenido también. Tiene algunas... ¿Y cómo la votan entonces? Bueno, yo eso lo quiero aclarar porque se presta a malas interpretaciones. Lo del 52%. Lo del supuesto 51% que no es tal, pero bueno. ¿Lo hacemos las cuentas? Bueno. No importa, eso no me voy a detener en temas aritméticos. Va a ver que sí. Acá lo que pasa es lo la mitad siguiente. más uno es importante. Primero, teniendo la mayoría parlamentaria y teniendo la demostración empírica de que las cosas urgentes salen rápido, es absolutamente innecesario hacer uso de una excepción constitucional. Punto 1. Punto 2. A mí me parece importante remarcar, digamos, ¿cómo decirlo?, que el contenido de esta ley, a nosotros nos llegaron 500 artículos, de los cuales, salvo 55, todos los demás cambiaron. Todos los demás cambiaron. Nosotros hicimos que la comisión recibiera... Pero no era esa la voluntad, acaso, del Poder Ejecutivo cuando dijo queremos abrir la discusión. Déjame terminar. Sí, claro. Solo 55 permanecieron igual. Nosotros somos minoría. Es decir, nosotros hay un montón de cosas nos opusimos muy fuertemente y por supuesto perdimos y no las acompañamos. Y otro montón de cosas, como nosotros pedimos que muchas organizaciones sociales, la universidad, los sindicatos de la educación, el PIT-CNT, la Asociación de Magistrados, el Instituto del Derecho Penal, la Academia, fuera a la comisión, recibimos a más de 100 organizaciones. ¿Es verdad? Y muchas organizaciones nos pidieron a la bancada del Frente Amplio que en principio íbamos por no votar nada, que por favor tratáramos de introducir alguna modificación para que el daño no fuera tan grande. Pero ese no era el espíritu, a eso me refiero, ingeniera, no era la filosofía de presentarlo previamente, no era para que todos discutieran, para que todos conocieran. Pero mire lo que pasó, sí, mire lo que pasó. Nosotros tuvimos jornadas donde la comisión se tuvo que dividir en dos y fuimos escuchando gente, por ejemplo, el Instituto del Derecho del Trabajo de la Facultad o el Instituto de Derecho Procesal, de a 20 minutos. Estamos tratando temas muy importantes para el Uruguay y tratarlos a marcha camión es un tema complicado. Ahora, lo que nosotros tratamos de hacer, porque los artículos iban a salir sí o sí, fue tratar de mitigar el daño y tratar de introducir. Por ejemplo, yo le voy a contar alguna modificación que logramos introducir. Había desaparecido la Comisión de Coordinación de la Educación Pública y a nosotros nos parecía importante que el sistema de educación pública siguiera figurando como tal. Y apareció una modificación con eso y lo acompañamos. Y otras modificaciones aparecieron, pero en su conjunto nos pareció que no las teníamos que acompañar. Me cuenta que estamos descubriendo cómo funciona la democracia. Nosotros tenemos la mayoría, la oposición que no la tiene nos hace propuestas y nosotros somos capaces de entender que son buenas y las votamos, porque si no las quisiéramos votar no hubieran introducido una sola modificación. O sea, hay un cambio de estilo también. El Frente Amplio antes, cuando tenía mayoría, cerraba, traía el paquete, mano de yeso y no se cambiaba nada. Creo que se construyó un diálogo, se mejoró la ley, la mejoró el Parlamento, la ayudó a mejorar la oposición. Hoy tenemos una ley mejor que la que vino. Jorge, dígame, no es porque ley, o va a serlo. Siempre se apela a esa frase del contador Damiani, ¿no? Aquel presidente de Peñarol que decía, los números no mienten, ¿no? Algo así, mienten los que los interpretan, sí. Interpretan los números. ¿De dónde sale ese 52%? Para que por lo menos tengamos la sensación de que se habló de un número importante. Está bien, a ver, agarren la calculadora. Sí. La ley entró con 501 artículos. Sí. Se votaron 477. Hoy de esta ley tiene 477 artículos en sus 280 páginas. El Frente Amplio votó 248 de esos 477 artículos. Se puede dar una calculadora. Yo le hago la corrección. ¿Quiere que le haga la corrección? Está mal calculado el universo, porque el universo es que de los 501 tuvieron que eliminar 30 y pico. No, eliminamos más, pero está mal por eso. Eliminamos más e incorporamos varios. El punto de partida es cierto que los que se votan no son los que se eliminaron. Los que se votan son los que están acá. Bueno, los que están acá, pero que hacen también al núcleo de lo que nos espera. Los que no se votan no están. Los 501 no están. Los que se votaron son estos. Y de estos,
248 el Frente Bien. Amplio lo votó y bienvenido No es este sea. núcleo, Carolina, No, ¿cuál son es? los 501 que presentaron. Pero los 501 ya no existen. Por eso. Creí que se refería a lo que viene de De aquí los para Se 501, adelante. hacen las matemáticas 35. así. Ahora cuando voten, si los votos los cuenta así, cuentan los que no sacó, Algo, va a ganar la elección. algo bien se me da la matemática, no se Bueno, preocupe. simplemente quiero plantearles en el cierre casi, porque ahora se viene un debate que tiene que ver con el mundo del trabajo. Hay dos imágenes que quiero compartir con ustedes. Una tiene que ver con lo que sucedía el 1 de marzo, cuando el presidente Tabaré Vázquez le entregaba la banda al presidente Lacalle Pou, y otra que fue de hace algunos días, la visita del presidente Lacalle al expresidente Vázquez. Aquí está esta imagen que recorrió el mundo y esta también lo recorrió. Este es el juego que uno aspira en un sistema democrático entre gobierno y oposición. Este es el mundo que vemos en la superficie, después está el asunto subterráneo de las redes. Pero, ¿qué deberíamos esperar en el futuro próximo en estos vínculos? Bueno, a mí me parece muy importante los dos gestos, en particular el plan estratégico que el presidente Vázquez le presentó al presidente Lacalle Pou. Lo leí, lo he leído, lo he estudiado y creo que es un plan muy, muy profundo, muy bueno. Y creo que el futuro que tenemos que construir tiene que ser un futuro más en una crisis compartido. Y por eso hemos propuesto un diálogo nacional, por eso hemos hecho propuestas, por eso hemos hecho propuestas responsables y por eso el presidente Vázquez ha liderado un equipo para presentar la necesidad y un esquema posible de un plan estratégico estudiando diferentes escenarios. Ingeniera, ¿ustedes no están conformes con el nivel de diálogo que tienen actualmente el gobierno con la oposición o con el principal partido de la oposición? Yo lo que creo es que hemos propuesto propuestas y hemos respetado la institucionalidad. Fuimos los primeros que dijimos, acá la voz es de la institucionalidad, que es el Ministerio de Salud Pública, y me parece que sería bueno un diálogo nacional por este asunto de la dualidad de un comportamiento en el área sanitaria y otro muy distinto en el área económica. A ver, yo creo que vamos muy bien. Creo que el país arrancó esta etapa con diálogo, quedaron atrás un montón de desavenencias de la campaña electoral y en tiempos muy difíciles el país tuvo unidad, tuvo liderazgo, tuvo institucionalidad y tuvo una oposición responsable. Me parece que eso es muy importante y vamos bien. Lo que nosotros no queremos es entrar en un estilo de asamblea, de congreso del pueblo, de que todo se discute en plenario, de que todo se consulta por todos lados, porque el país necesita decisiones rápidas. Nosotros tenemos que hacernos cargo de lo que la gente quiso, el país tiene un gobierno, el gobierno consulta, pero ejecuta. Y creo que eso es el estilo que está respaldando la gente. Bueno, y tengo esta otra imagen para compartir con ustedes porque yo debo discrepar profundamente con un país entre pocos. Esa no es la base de la democracia. Está bien. Y me parece importante que la gente se exprese, sobre todo los jóvenes. ¿Se expresa? Me parece que tienen que abandonar completamente cualquier prurito y cualquier miedo a expresarse, porque a veces la pandemia y las condiciones de aislamiento nos pueden empujar a eso, ¿verdad? Plantear sus dudas, plantear sus inquietudes y ayudarnos entre todos a que el camino de salida sea compartido. ¿Usted alienta a un país más movilizado, digamos? No, pero a ver, acá se confunde a veces movilización y expresión con lío. Y no es así. Bueno, sobre eso, mire, sobre eso de la movilización y lío, esto generó controversia, ¿no? Esto generó como un chisporroteo político, hubo reproches políticos a propósito de esta decisión adoptada por la Intendencia y que se entiende iba precisamente lo que decía la ingeniera Cose, ¿no? Acá, en algún momento, el Frente Amplio entendió que la autoridad sanitaria era la que daba los parámetros, las reglas. Lo seguimos entendiendo. ¿Pero y esto qué es? Yo creo que eso fue un error. Entiendo la buena intención, pero entiendo que lo que esto ha demostrado es que hay que calcular más y pensar antes de mover. Creo que eso vale para todos. Y también entiendo que la gente está... el tema del aislamiento es un tema que nos modifica la vida, nos modifica la cultura, y bueno, pero esto es una muestra de también la necesidad de la gente, y bueno, hay que ir con mucho cuidado, y por eso yo felicito el apoyo en los científicos, científicos que por otra parte consideraron que esto era un riesgo de dar varios pasos para atrás. Yo estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer es rectificar ese camino y trabajar en base a evidencias. Terminamos no hubiera ido a esa manifestación. Eso no fue una manifestación. No es una manifestación, perdón, disculpas. Bueno, no hubiera ido a esa convocatoria. No fui, no fui. Porque entendía que era un error. Estaba estudiando.
No fui. En el último bloque, es ahora la última pregunta es esta, porque en esta estamos coincidiendo con cosas, está bueno terminar así. El gobierno creo que es muy ponderado, antes de tomar una decisión consulta mucho a las decisiones técnicas, va de a poquito con la perilla, marcha atrás, marcha adelante, pasa con las clases, nos piden más a veces, ¿no? Que empiece el fútbol, que empiece que abran el Hay un shopping, riesgo en eso pero también, vamos, ¿no? Por eso, vamos a su tiempo. Aquí me parece que lo que hubo fue que la Intendencia no coordinó y le dio para adelante con algo que se le fue de las manos. Seguramente El no pensó asunto que de iba a lo haber vamos tanta viendo gente. nos empuja al riesgo de la inmediatez. No, pero No lo que podemos está quedarnos haciendo en el la gobierno está muy inmediatez. bien. En el Va área viendo sanitaria yo las creo que perillas. vienen bien, en el área económica me parece que falta una hoja de ruta de Empezamos manera de vuelta con la flagrante. económica, si quiere, estábamos hablando de esa. Que era... No, yo estoy hablando de la realidad de la gente y usted lo sabe, senador. Sí. Bueno, Es señores esa. senadores Lo Carolina primero Cose, es- Jorge Gandini, los Un espero para gusto. una nueva instancia. Cuando avance, por ejemplo, esta consideración de la ley de urgente consideración.